acta de la sesión 64 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 65 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Le informo que se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera, Mix, Pérez, doña Giovanna y Santibáñez, y de los diputados señores Calisto, Celis y Zafirio, que declara el 1 de abril de cada año como el Día del Fútbol Femenino Profesional, Juvenil y Amateur, correspondiente al boletín número 16.531-29. En segundo lugar, un oficio del secretario general de la Corporación en que comunica que el diputado señor Johannes Kaiser reemplazará de manera permanente al diputado don José Carlos Mesa a partir de enero de 2024. En tercer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley número 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, correspondiente al boletín número 16.223-29. También un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia de carácter simple para el despacho del proyecto que adopta medidas para resguardar la integridad competitiva en el ámbito de la práctica deportiva, correspondiente al boletín 14.818-29. En quinto lugar, un correo del Ministerio del Deporte, por el que informan que el señor ministro no podrá participar en la sesión de hoy por tener compromisos agendados con anterioridad y en su representación asistirán los asesores legislativos de esa cartera ministerial. En sexto lugar, un oficio de la ministra del Interior, por el cual informa que por compromisos previamente agendados no podrá asistir a esta sesión, pero que en su representación participarán los asesores de la Subsecretaría del Interior, señores Ricardo Viteri, Patricia Araya y Pamela Venegas, que se encuentran aquí presentes. Luego también un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, por el cual informa que en relación a la solicitud efectuada por la Comisión para realizar gestiones necesarias para ir en apoyo del Cuerpo de Socorro Andino de Chile, esta le fue remitida al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante los Desastres, SENAPRED. También un oficio de la Subsecretaría de Justicia, por el cual informan que la solicitud de ir en ayuda y apoyo de la víctima de violación y abuso sexual por cadetes del Club Deportivo Cobreloa excede la esfera de su competencia, por lo cual remitieron los antecedentes a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Un correo del Ministerio del Deporte, por el cual agradece las felicitaciones que la Comisión le hizo llegar por haber conseguido que Chile fuera sede de la Copa Mundial Sub-20 de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, del año 2025. También un oficio de la jefa del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, por el cual informa que evaluaron el caso del señor Carlos Cruzat, presentando el requerimiento a la Comisión Especial Asesora Presidencial el día 31 de octubre del año pasado. En dicha instancia fue aceptado el otorgamiento de una pensión de gracia de manera vitalicia, lo que actualmente se encuentra en trámite de decreto exento que posibilitará su cobro. Un correo también del doctor Rodrigo Soto Lagos, director académico de la Universidad de Santiago, por el cual solicita el apoyo de la Comisión para la difusión del libro Cultura Deportiva, Deportes Panamericanos y Parapanamericanos en Santiago 2023, en que adjunta su versión digital. También un mensaje de don Gamadiel García, por el cual informa que no podrá asistir a la sesión de hoy por motivos personales. También un correo de la bancada del Partido por la Democracia, por el cual comunican que la diputada señora Marta González Olea reemplazará al diputado don Cristian Tapia Ramos en la sesión del día de hoy. Y por último, una comunicación del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, por el que informan que la diputada María Candelaria Acevedo reemplazará a la diputada Maricela Santibáñez Novoa en esta sesión del día de hoy. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, don Carlos. ¿Palabra sobre la cuenta? ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? No, bueno, yo solamente agradecerle al Ejecutivo por la petición que fue acogida desde esta comisión al otorgarle la pensión de gracia al deportista Carlos Cruzat. Enviar solamente eso, los agradecimientos y por supuesto agradecer a toda la comisión también por haber hecho la gestión desde acá. Así que muchas gracias a los integrantes. Palabras sobre puntos varios. Diputado Guzmán. Presidenta, contarle a la comisión que en la región del Maule se está disputando el Interregional Zona Sur de Serie de Honor.
donde están 2 clubes de la región siendo los organizadores. En particular, las sedes son Talca, donde el organizador es el Club Deportivo Juvenil Seminario, y en la otra sede es la sede de Río Claro, donde el organizador es el Club de Galpones de Río Claro. Hasta la fecha se ha desarrollado un campeonato impecable, donde ha tenido participación, Presidenta, el Club Vicente Pérez Rosales de la región de Los Lagos, Ferroviarios de Monte Águila de Biobío, Presidente Ibáñez de Magallanes y Alas Portuarias de Aysén, en la sede Talca, y en la subsede de Río Claro está el Lucero de Ñuble, San Antonio Unido de la Araucanía y Unión Wanderers de General Lagos de Los Ríos. La verdad, Presidenta, solamente destacar la tremenda organización, la tremenda gestión que han desarrollado ambos clubes. En el caso de Río Claro, el Club Galpones, con el apoyo también de la Municipalidad de Río Claro, por lo cual solicito oficiar a dicha municipalidad y a dicha institución para reconocer su trabajo y su gestión. Y en la sede de Talca, el Club Deportivo Juvenil Seminario y a la Municipalidad de Talca también, que han apoyado para poder sacar adelante y dejar muy bien puesto el nombre de la región del Maule. Los partidos concluyen el día sábado con las finales. Agradecer también y por su intermedio, Presidenta, también oficiar al Instituto Nacional del Deporte, que ha facilitado el Estadio Fiscal de Talca, tanto para la jornada inicial como la jornada de cierre, y sin duda reconocer el tremendo esfuerzo que han hecho las instituciones, a pesar de no contar con apoyo desde el gobierno regional, que fue solicitado, pero no se les dio el apoyo. Así que, de verdad que solamente felicitar a ambas instituciones, Galpones de Río Claro, Seminario de Talca, y poder oficiarlos para felicitarlos por la tremenda gestión, y también a ANFA Nacional y ANFA Regional, reconociendo el trabajo en esta Copa que de verdad que ha sido muy bien desarrollada en nuestra región. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Guzmán. Entonces tomamos acuerdos para enviar los oficios correspondientes. Muchas gracias, diputado. ¿Puntos varios? ¿Nadie? ¿Nadie más? ¿Puntos varios? Ok, yo voy a hacer un punto vario. Quiero solicitar a la comisión el acuerdo para invitar al señor Andrés Aranda, director de deportes de la Universidad de Chile, para que nos venga a plantear un proyecto bastante interesante que tienen ellos respecto de levantar infraestructura, hacer recuperación de espacios, recuperación del estadio de Quinta Normal, que el estadio de la Universidad de Chile, que tienen un recinto deportivo que tienen ellos ahí en la comuna de Quinta Normal, perdón. Y para que vengan ellos también a plantear otros temas que tienen que ver con políticas deportivas, deportivas de Estado, que son, por lo menos yo me reuní con él y me pareció bastante interesante que esta comisión lo pueda escuchar y acoger, porque son iniciativas bien importantes, creo yo, que no solamente buscan seguir desarrollando el deporte con mira hacia el alto rendimiento, sino que también el deporte en establecimientos educacionales, la educación física y la actividad física, la danza, que tiene que ver con la cultura también. Por lo tanto, pido el acuerdo para invitar al señor Andrés Aranda entonces para la próxima sesión. Por otro lado, solicito enviar un oficio al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo para que nos comente respecto de cómo va el caso del atletismo. Yo no quiero que estos temas queden en la nada. Sé que hoy día se están tomando las medidas correspondientes, que se lleva un proceso de investigación entre medio, pero el tiempo corre y es bueno saber qué es lo que está sucediendo hoy día con todo esto que ocurrió durante la realización y la competición de atletismo en los Juegos Panamericanos. Y por otro lado, también quiero enviar un oficio, aunque yo lo hice de manera personal, pero también quiero hacerlo a través de esta comisión, al Instituto Nacional de Deporte y al Ministerio, para que se nos informe respecto de las medidas que se están tomando en la actualidad hacia los deportistas que, hoy día los deportistas que residen en la residencia del CAR están fuera de la residencia, como ocurre todos los años. Lamentablemente nos vemos durante el mes de diciembre y enero con esta problemática. Los deportistas que residen ahí, pero que hoy día están fuera, ellos continúan con su beca de alimentación. No así los deportistas que solo tienen beca de alimentación, o sea que no residen dentro de la residencia del CAR, pero que sí durante el año tienen su beca de alimentación, hoy día no están recibiendo su beca. Ellos siguen entrenando, siguen preparándose, pero
nuevamente, como todos los años, nos vemos enfrentados a esta problemática. Entonces, quiero saber cuáles son las medidas que se van a tomar para el futuro, porque no me gustaría de nuevo en el año 2025 estar oficiando por lo mismo. Yo desde que estoy aquí tengo memoria que he oficiado todos los años por lo mismo. Entonces quiero preguntarle eso a las autoridades. Y también respecto de los casos de deportistas que vienen desde regiones. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar este año, si se va a considerar que son de regiones o no, para poder obtener el beneficio, teniendo los resultados obviamente que se les exige, pero si van a optar o no, van a poder optar o no al beneficio de la beca de residencia? Porque ya por lo menos conozco un caso que ahora, durante estas semanas, quedó fuera de la beca de residencia, y es un chico que es de regiones, un deportista que es de regiones, y hoy día anda de un lugar a otro, en el fondo alojándose para poder estar bajo un techo. Así que esas son mis solicitudes de oficio, por favor. Muchas gracias. Diputado Giordano. Muy cortito, porque bueno, hemos tenido una agenda compartida bien ardua. Lo que vamos a comenzar a votar hoy día también es seguir votando hoy día es parte de aquello. Pero yo quería solicitar, si lo pudiese tener bien, no sé si esto es algo que se puede acordar con la comisión, pero hay un proyecto que presentamos y que de hecho varios de ustedes también son coautores, que se llama Abramos la cancha, el boletín 16290-29, que básicamente busca abordar la necesidad de habilitar la infraestructura deportiva de uso público en horarios que sean reinterpretar la norma de manera tal que se pueda hacer extensible a horarios que la comunidad hoy día necesita, para que esa infraestructura no se pierda y su uso además pueda significar un impacto positivo para la misma comunidad. Entonces yo quería solicitar que cuando terminemos este proceso de proyectos que están con urgencia podamos ponerlo en tabla, y no sé si es algo que podamos acordar como comisión, perfecto que lo podamos tratar independiente de los acuerdos administrativos futuros, que quede como en orden de prelación como una de las próximas iniciativas. Además yo creo que va a resultar bien rápido su despacho. Eso, Presidenta. Muy bien, diputado Giordano, entonces tomo el acuerdo. Voy a revisar y de acuerdo a la revisión que haga, voy a ver si lo coloco para la próxima sesión. ¿Le parece? Acordado. Bien. Sí, diputado Guzmán. Presidenta, solo más que una solicitud formal, creo que algo que nosotros debemos como comisión ver cómo lo abordamos. Fruto de la Comisión Especial Investigadora de los Juegos Panamericanos, quedaron varias cosas dando vuelta. Yo creo que varios quedamos con más dudas que certezas, producto de la intervención que hizo la Contralora Subrogante, ¿cierto? Y la intervención posterior que hizo el director del IND explicando el tema de rendiciones, qué sé yo. Adicionalmente, en prensa salieron algunos datos que igual generaron mucho ruido, al menos eventuales sobreprecios, eventuales conversaciones fuera de ley de compra respecto a algunos proveedores, etcétera. Entonces, Presidenta, yo creo que independiente que la Comisión Especial Investigadora ya cerró su proceso, por tanto no va a tener más invitados y van a estar en el proceso de cierre de informe final, creo que esta comisión no puede abstraerse de ver cómo abordar estos temas, cómo resolver y cómo fiscalizar y ejercer nuestro rol respecto de eso. Por tanto, Presidenta, se lo dejo planteado, la posibilidad de generar eventualmente una serie de acciones fiscalizadoras que nos permitan quedar con la tranquilidad o eventualmente levantar los antecedentes que puedan ser falta a la ley de compra, falta eventuales a las rendiciones, etcétera. Entonces, Presidenta, más que insistir en algo que planteé más bien en privado, que era la posibilidad de tener invitados ahora, creo que deberíamos hacer una agenda respecto de esto, sin perjuicio de las eventuales comisiones especiales que podamos tener a futuro. Pero no podemos, como comisión, abstraernos de algo que está circulando, que está dando vueltas, que ha generado opinión pública y de lo cual también es nuestra responsabilidad estar pendiente y fiscalizar. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Lo vamos a tener en consideración. Ok, ¿alguien más? Puntos varios, nadie. Colegas, quiero solicitarles, porque tenemos en el primer punto de la tabla, iniciar la votación en particular del proyecto de ley que modifica la ley 19.327 de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol. Y en el punto 2 tenemos iniciar la votación particular del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Arroyo, Felipe Camaño, el diputado Giordano, el diputado Guzmán, el diputado Mulet, Marco Antonio Zulantay, Cristian Tapia, de la diputada Santibáñez y diputado Olivera,
que deroga la ley 18.356, que establece normas sobre control de artes marciales, y deroga la ley 18.039 e incorpora el concepto de artes marciales en la ley 19.712 del deporte. Y para esto, entonces, quería ver la posibilidad de poder votar el segundo proyecto primero, ya que es más corto, tiene solo una indicación, que está el diputado Guzmán acá, quizás nos puede explicar sobre esta indicación, y colocarla en votación de inmediato para después, como no viene el invitado que estaba en el tercer punto, poder dedicarle el tiempo hasta el término de la sesión al primer proyecto, que es mucho más extenso. No sé qué les parece. ¿Sí? ¿Problema? ¿Acuerdo? ¿Sí? Ok. Vamos entonces. Sí. Es que es un solo, el proyecto 2 es un solo, sí, tengo entendido que es solo una indicación. No, ¿Hay más? hay otra del diputado Arroyo. Ah, Pero una sola. Dos diputados más del mismo lado. ok, ya. Perfecto, ok. Cuando usted diga, no, presidente. Ya, bien. Diputado Guzmán, entonces, tiene la palabra. Presidenta, solamente, bueno, la primera indicación, después si quiere podemos ir viendo, pero creo que hay un error de tipeo al señalar el artículo. Lo que hace el diputado, los mocionantes en definitiva, hacen referencia al artículo 1 y no al artículo 12. Por eso la indicación dice, perdón, al artículo, para modificar el artículo 2 del proyecto, sustituyendo la frase del artículo 12 por artículo 1. Y ahí sí guarda relación con lo que han planteado los mocionantes de este proyecto. No sé si se explica bien. ¿Complemento, presidente? Ya. Si nos vamos a la página 7 del comparado, Ahí sí, ¿ya? Ahí está el proyecto de ley en definitiva y dice, asimismo serán consideradas como deporte las artes marciales. Entonces, cuando se presentó el proyecto, decía, para modificar el artículo 2 del proyecto, sustituyéndose la frase artículo 12, la indicación artículo 12 por artículo 1. El artículo 1 de la ley es la que define el deporte, que está de hecho en el pie de página del comparado en la página 1. Entonces, lo que hace es complementar ese artículo y dice asimismo serán consideradas como deporte las artes marciales, incluyéndolas dentro del concepto. Por eso creo que hubo solamente un error de tipeo, porque no es el artículo 12 el que está modificando, sino que es el artículo 1 de la ley. Ok. Ahí sí. Ahí sí, clarito. Mucho más claro, sí. Ok. ¿Lo ponemos en votación entonces? ¿Cómo? Sí. Ya, ok. Entonces le voy a pedir al secretario que nos aclare cómo partimos la votación.
Presidenta, bueno, el proyecto parte con el artículo 1 que deroga la ley número 18.356 y que habría que partir por ahí, para luego entrar al artículo 2, que es la sustancia del proyecto de ley y sobre el cual está la indicación que señaló el diputado Guzmán. Así que, si quiere, ponemos votación primero el artículo 1, que deroga la ley 18.356, que establece normas sobre control de artes marciales. Ok. Entonces, diputado Celis. A favor. Diputado Camaño. A favor. Diputado Giordano. Diputado Guzmán. A favor. Diputado Manuel. Diputado Mulet. A favor. Diputada Acevedo. A favor. Gracias. Diputado Zulantay. A favor. Diputado Giordano. Presidenta. Abstención. Con 7 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, queda aprobado entonces el artículo 1. Entramos luego al artículo 2, junto con la indicación que acaba de explicar el diputado don Jorge Guzmán, que reemplaza el numeral sobre el cual está referido el artículo en el cual se hace la indicación, señalando que es el artículo 1 y no el artículo 12 como originalmente señalaba el proyecto. ¿En votación directamente, Presidenta? Ok. Votamos la propuesta con el cambio de... Junto con su indicación, que es la que cambia, claro. Tu indicación, digamos. Claro. Exacto. Siempre se vota así, digamos, la norma junto con la indicación, que en este caso recoge tanto el cambio de la nomenclatura que usted señala, como el contenido que está en el proyecto original. Okay. Claro, porque hay otras indicaciones también, una del diputado Guzmán y otra del diputado Arroyo, que lo que hacen es precisamente reemplazar el inciso final propuesto en el proyecto original y otra del diputado Arroyo que también pone reemplazar ese inciso segundo. Entonces, quizás valdría la pena entrar en esa explicación antes para proceder a la votación. Habría que regresarla a estas dos. Aquí está. Vaya, ok. ¿Presidente? Sí, diputado Guzmán. Bien, la segunda indicación tiene que, igual situándonos en el artículo 1, establece un nuevo inciso final. Y la propuesta del proyecto de ley es: un reglamento establecerá los procedimientos de fiscalización y determinará los requisitos que deberán cumplir los instructores y estudiantes. Pero el artículo 1 hace la definición de deporte. Por tanto, lo que nosotros hacemos es especificar que un reglamento establecerá los procedimientos de fiscalización y determinará los requisitos que se deben cumplir los instructores y estudiantes involucrados en las actividades de las artes marciales en particular. ¿Ya? Porque nosotros lo que estamos ahora haciendo es incorporar a las artes marciales como deporte y finalmente en el inciso final un reglamento especial para este tipo de disciplina. Si lo dejamos sin la condicionante que sea para artes marciales, se entendería que todo el deporte en definitiva estaría sujeto a un reglamento para instructores y estudiantes involucrados. Es una precisión que se hace al inciso final, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Entonces, lo que corresponde votar es el artículo 2, junto con las dos indicaciones del diputado Guzmán. La primera, que cambia la nomenclatura, la referencia al artículo sobre el cual se hace la modificación, y luego la segunda, que es que cambia el inciso final que se introduce en este artículo, y conservándose el inciso penúltimo que se claro, y si se aprueban estas dos, se cae la del diputado Arroyo, que proponía simplemente eliminar ese inciso final. Entonces, en votación el artículo 2 junto con las dos indicaciones del diputado Guzmán. Diputado Celis. A favor, solamente me hubiese gustado un plazo para el reglamento, pero a favor. Gracias. Diputado Camaño. A favor. Diputado Giordano. Diputado Guzmán. Diputado Mulet. A favor, y creo que por unanimidad podríamos agregarle un plazo
al reglamento. Es buena idea. Le agregamos una indicación y ponerle un plazo de 6 meses para que ocurra, si no, todos sabemos lo que pasa. ¿Les parece que lo agregamos de inmediato ahí el plazo o lo presentamos como indicación aparte? ¿Cómo usted prefiere? Sí, Perfecto. 6 meses, lo agregamos inmediatamente. ¿En la misma Un plazo- norma? Sí, en la misma norma. Un plazo de 6 meses. Acordado entonces. Perdón, y seguía con la votación. Diputado Mulet, entonces, ¿era a favor con esa...? Sí. Diputado Mulet, ¿a Diputado, favor con su eso? votación entonces a favor. Diputada Acevedo. Diputado Zulantay. A favor. Diputada González. A favor, secretario. Gracias. ¿Y presidenta? A favor. Con 9 votos a favor, entonces, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 2 con las indicaciones señaladas. Muchas gracias, don Carlos. Diputado Guzmán. Presidenta, recogiendo lo señalado por el diputado Mulet, sin perjuicio del acuerdo, quizás lo podemos resolver. Si queda incorporada en la misma norma, va a quedar en la ley del deporte la implementación del reglamento. Entonces, proponíamos redactar ahora la transitoría como un transitorio dentro de esta ley, Ok. y así queda más ordenado y lo votamos. Gracias, presidenta. Ok, esperamos la redacción y la votamos entonces aparte. No se demora nada y el... Como no tiene nada de... Como no tiene nada de pega, don Hugo. Entonces, la indicación que me ha hecho llegar en este minuto el diputado Guzmán señala lo siguiente, un artículo transitorio que señala, el reglamento al que hace referencia el inciso final del artículo 2 deberá iniciarse dentro del plazo, deberá dictarse, perdón, dentro del plazo de 6 meses a contar de la publicación de esta ley. Ok, ¿la ponemos en votación? ¿En votación entonces? Diputado Celis. A favor. Diputado Camaño. A favor. Gracias. Diputado Giordano. A favor, secretario. Diputado Guzmán. A favor. Diputado Mulet. A favor. Diputada Acevedo. A favor. Diputado Zulantay. A favor. Diputada González. A favor. Y presidenta. A favor. Gracias. Por los mismos 9 votos, entonces también aprobado por unanimidad el artículo transitorio y despachado el proyecto. Muy bien. Entonces, sí. Diputado informante. Sí, diputado Guzmán. Esta fue una iniciativa principalmente impulsada por el diputado Arroyo, si no me equivoco. Así que propongo que el diputado Arroyo sea quien informe, presidenta. Ok, ¿de acuerdo? Ok. Diputado Roberto Arroyo, entonces, informante de este proyecto. Muchas gracias. El diputado Zulantay. Sí, presidenta, es que a raíz de que lamentablemente el diputado Arroyo a veces ha manifestado algunos problemas de salud, podemos dejar también establecido al suplente en caso de que no estuviera. Yo propongo al diputado Guzmán. Ok. Esperemos ahí que llegue el diputado Arroyo. Bueno, despachado entonces el proyecto, vamos a pasar al segundo punto, que era el primero en realidad. Vamos a comenzar entonces la votación en particular del proyecto de ley que modifica la ley 19.327. Para estos efectos ha sido invitada la ministra del Interior y Seguridad Pública, quien nombró en su representación a los asesores Subsecretaría del Interior, señores Ricardo Viteri,
la señora Patricia o señorita Patricia Araya y Pamela Venegas, quienes ya están aquí presentes. Muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos entonces a comenzar de inmediato. Le voy a pedir a don Carlos si nos puede ordenar u orientar un poco de cómo comenzamos. Gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, como conversábamos anteriormente, este proyecto de ley, que es el refundido de un mensaje con varias mociones, fue objeto de un grupo de trabajo con los asesores del Ejecutivo y los asesores de ustedes, en que se presentó una indicación que firmó usted y probablemente hagan también otros señores diputados, que reúne los puntos sobre los cuales hay mayor acuerdo para avanzar en la tramitación de este proyecto. Esta indicación fue incluida en el comparado que ustedes tienen a su disposición, pero no cubre todas las normas del proyecto. Entonces quizás sería conveniente que quizás recibamos una explicación o una presentación de la indicación para saber qué puntos aborda y los puntos que queden pendientes, saber si efectivamente van a no formar parte del acuerdo y cada diputado puede insistir en su punto o simplemente ya son dados por desechados de acuerdo a lo que cada diputado estime. Así que quizás por partir de esa manera. Muchas gracias, don Carlos. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo en primer lugar para que puedan ellos también explayarse respecto del trabajo que aquí se ha realizado y después abrir la palabra a los señores parlamentarios y parlamentarias. Señora Pamela, bienvenida. Pues en este medio, Presidenta, saludar a todos los presentes en la mesa. Feliz de empezar la votación ya de este proyecto que hemos conversado latamente y también se ha realizado un trabajo muy bueno con la mesa de asesores de cada uno de ustedes. Por lo tanto, también quiero dar las gracias por ese trabajo que se refleja en este documento, más allá de las indicaciones que, por supuesto, cada diputado puede establecer. Este proyecto, como lo hemos dicho antes, es un proyecto de consenso que busca actualizar la ley 19.327 de derecho y deber en el fútbol profesional, dando estándares de seguridad nuevos, potenciando también las organizaciones y también dando a entender la responsabilidad de cada uno de los actores que se ven envueltos en un espectáculo de fútbol profesional. Principalmente los organizadores, la entidad superior del fútbol chileno, los hinchas, los asistentes, todos los que estén presentes y que involucrados en un espectáculo de fútbol profesional. A eso apuntan estos primeros 10 artículos donde se ven varios de estos temas y donde también los boletines refundidos y las indicaciones de los diputados se ven reflejadas en cada uno de ellos y lo podemos ir viendo a medida que vamos analizando artículo por artículo. Así que como representación del Ejecutivo vuelvo a dar el agradecimiento por el gran trabajo que se ha realizado en conjunto con los asesores, porque es, repito nuevamente, un proyecto de consenso, donde hay grandes acuerdos y las diferencias son mínimas y se pueden conversar, por supuesto. Pati. A través suyo, Presidenta, saludar a todas las personas que están sentadas a la mesa y también a todos los asesores que veo por acá sentados. Me suman los agradecimientos que expresó Pamela, porque ha sido un trabajo verdaderamente muy grato y productivo. Esta reforma, esta actualización, como mencionaba Pamela, creo que es bastante ambiciosa, porque toca muchos puntos que estaban pendientes y por lo tanto es una gran oportunidad. En términos del trabajo que se hizo la Comisión Asesora y también la voluntad que ha tenido el Ejecutivo, es que en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo se recogieron muchos aspectos de los boletines refundidos en este proyecto de ley. Por lo tanto, habían cosas que no estaban en el proyecto original del Ejecutivo y que se fueron agregando a la luz de considerarlos pertinentes al revisar las distintas mociones presentadas. Pero con el trabajo de la Comisión Técnica se avanzó aún más y fuimos modificando diversas indicaciones de las indicaciones del Ejecutivo. Pero, sé que es un poco confuso, pero fuimos modificando las propias indicaciones realizadas por el Ejecutivo para recoger de manera aún más comprensiva las mociones refundidas y también ir recogiendo distintas otras preocupaciones que nos fueron saltando como asesores y que, por supuesto, son preocupaciones de los mismos diputados de esta comisión. Por lo tanto, tenemos ciertas dudas de cómo se pueda realizar la votación, pero nosotros como Ejecutivo preparamos un texto final, de alguna forma, que compila la moción presentada por el Ejecutivo, modificada con la discusión que tuvimos en la mesa de asesores. Eso es todo.
Muchas gracias. Don Ricardo. ¿Sí? Gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar también a todos los diputados y diputadas presentes. Nuevamente agradecer el trabajo de la comisión técnica. Fue un trabajo arduo, no exento obviamente de distintos puntos de vista, pero que logró bastante consenso, a pesar de que fue un trabajo complicado por el número de indicaciones, también la cantidad de emociones refundidas, y pensamos que en definitiva se logró también un texto de consenso que pueda ser sometido a votación en esta oportunidad del primer grupo de artículos de acuerdo a la calendarización que se realizó en la sesión anterior de esta honorable comisión. Finalmente, agradecer quizás anónimamente a una persona que pudo hacer posible la presentación de este proyecto, que es Nicolás Medina, que en paz descanse, funcionario de Estadio Seguro, y que gracias a su labor de casi 10, 11 años en el departamento se logró reunir toda la data necesaria para poder fundar cada una de las indicaciones que se presentaron finalmente en el proyecto del Ejecutivo, como asimismo poder fundar cada uno de los diálogos que se realizó para cada una de las indicaciones y mociones parlamentarias. No está de más poder también agradecer, en donde sea que esté Nicolás, ese trabajo que nos permite llegar con un proyecto que estimamos va a revolucionar la regulación del fútbol profesional y va a darnos una norma mucho más sólida y eficaz en contra de la violencia en el fútbol profesional. Gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Abro la palabra a los señores diputados. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Diputado Giordano. Bueno, junto con saludar al equipo de Estadio Seguro presente acá, simplemente agradecer el mecanismo de trabajo que hemos tenido. Creo que ha sido valorable, senta un muy buen precedente para otros proyectos que podamos abordar a futuro en esta o en cualquier otra comisión, tener esta instancia colegislativa, no diría prelegislativa, porque en realidad exactamente como ustedes dicen, es bien interesante que recibimos una propuesta y acá había un interés transversal en abordarla con distintas miradas, con obviamente consideración por los proyectos que se habían presentado previamente, pero creo que el resultado que vamos a ofrecerle al país para efectos de hacernos cargo de una problemática que evidentemente nos preocupa a todas y todos, va a ser muy satisfactoria precisamente porque nos dimos el tiempo de hacer este trabajo. Así que yo quiero felicitar a cada miembro de los equipos asesores también, de los propios parlamentarios y parlamentarias que se dieron el tiempo de dar estas discusiones hasta llegar a un consenso que nos dejara a todas y todos tranquilos con el presente proyecto de ley, y obviamente agradecer también la disposición del Ejecutivo y de Estado de Seguro para asumir esa tarea. Gracias, Presidenta. Diputado Guzmán y diputado Mulet. Presidenta, bueno, tomando también un poco las palabras del diputado Giordano, yo creo que todos tenemos la legítima preocupación de poder entregar seguridad al fútbol chileno, de poder erradicar la violencia, erradicar los hechos que ensucian una actividad que a todos nos apasiona y a todos nos gusta. Por tanto, Presidenta, creo que se ha hecho un buen trabajo y vamos a empezar ahora a debatir artículo por artículo, vamos a encontrar lo más seguro que hartos consensos, posiblemente también algunas diferencias, pero creo que el espíritu que ha primado en esta comisión, en lo que ha significado esta ley, creo que ha sido positivo. Nosotros nos propusimos avanzar en esto, nos pusimos plazos, nos pusimos condiciones, y en eso también reconocer y aplaudir el trabajo que hicieron nuestros asesores, que también se reunieron, también conversaron, dialogaron, encontraron consenso y permiten hoy día llegar con una propuesta bastante positiva respecto de cómo abordar la violencia en los estadios. Nosotros esperamos que después que esté la ley produzca las consecuencias esperadas. Yo creo que ese es el gran desafío, que tenemos, y en definitiva poder sacar adelante una actividad y una disciplina que no tiene por qué verse manchada, ensuciada por los hechos de violencia. Así que solo eso, Presidenta, y con toda la voluntad para construir un buen proyecto de ley, que además fue hecho en actividades prelegislativas, como dijo Giordano, y en la casa de nadie, así que eso también es bien importante. Muy bien, diputado Guzmán, diputado Mulet. Se juntaron donde Salaquet. No, solo reiterar lo que dijeron los dos colegas, y para ser breve, y suscribir las indicaciones, que no las he suscrito. ¿Ah? ¿Lo tengo que hacer materialmente, señor secretario, o se dan por suscritas? Sí, para nosotros es importante. Ok. Ahí se lo Gracias, lleva el diputado Mulet. Diputado Zulantay. Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero, además de felicitar a los profesionales que participaron,
de estar bastante conforme con esta capacidad de trabajar de forma transversal, ¿cierto? Con urgencia, con plazos que se cumplieron, que es muy importante, porque el tema es muy importante. Este tema está en la Comisión de Deporte, pero estamos hablando, es una arista más de los problemas de inseguridad grave que estamos viviendo en nuestro país. Y en ese sentido yo quiero dejar establecido dos cosas. Primero, que nosotros estamos tratando de legislar lo mejor posible, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para esto, pero hay que tomar en cuenta de que, a diferencia de otros países, donde hay una actividad futbolística muy desarrollada, me refiero a Europa, por ejemplo, la actividad del fútbol es privada y como tal tiene mucho más posibilidades de ir corrigiendo cosas. Y aquí tenemos que tomar en cuenta de que nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo desde el punto de vista legislativo, porque no le podemos exigir, por ejemplo, como es en Europa, donde son dueños prácticamente los clubes de sus estadios, no le podemos exigir butacas, selectores, etcétera, a un estadio de regiones, no vamos a decir a quién para no herir a nadie, en un estadio de regiones pequeño, con limitaciones, fiscal, que depende de la municipalidad, a un club que es dueño, que es prácticamente uno, parece que acá son dos, acá en nuestro país, en nuestra competencia. Entonces, sabemos que esta parte de la legislación la vamos a tratar de acomodar a una actividad que está en ese limbo, que es público-privado o particular, un poco público también, depende de los estadios en este caso. Eso es muy importante de saberlo, porque, y el segundo punto es que nosotros, sabiendo la gravedad de los hechos, porque esto, ¿en qué motiva? No nos debemos olvidar qué motiva todo esto, que fueron la gravedad de los hechos de los últimos tiempos. El año pasado tuvimos hechos muy graves de enfrentamiento, de suspensiones de partido, cierto, se requisaron muchos elementos contundentes, armas, incluso drogas, etcétera. O sea, estamos hablando de una situación bastante grave, que es lo que provoca esta urgencia al gobierno, a quien se le agradece, que se trabaje en forma transversal y que nosotros también le estemos dando la importancia que merece en este punto. Entonces, sabiendo eso, yo creo que es muy importante que hagamos un buen trabajo con la mayor altura de miras y tener la posibilidad y tener en cuenta de que lo que hagamos hoy día puede cambiar, puede ser un antes y un después, o a lo menos poder ser el inicio de un cambio definitivo respecto a cómo se trata la violencia en los espectáculos deportivos, especialmente en el fútbol. Muchas gracias, presidente. Ok, muchas gracias, diputado Zulantay. Entonces, partimos, don Carlos, con la votación. Gracias, presidenta. Este proyecto es de artículo único, pero contiene una gran cantidad de numerales. El encabezado señala: introdúcese las siguientes modificaciones a la ley número 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Y su número 1, que es la primera norma que debemos observar, señala: reemplázase en la denominación de su actual título preliminar la voz preliminar por el guarismo 1. No sé si alguien quiere intervenir o directamente lo votamos. Sí, abro la palabra si alguien quiere intervenir o pasamos a la votación. Ok, pasamos a la votación entonces, don Carlos, por favor. Perfecto. Diputado Celis. A favor. Diputado Camaño. Con mucho gusto, a favor. Diputado Giordano. A favor. Diputado Guzmán. Con el mismo gusto del diputado Camaño, a favor. Diputado Mulet. A favor. Diputada Acevedo. A favor. Gracias. Diputado Zulantay. Con más gusto que Camaño y Guzmán juntos, a favor. Presidenta. A favor. Con 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado entonces el numeral 1 de este artículo único. El numeral 2, que correspondía a una norma establecida en el boletín 12.648, señala lo siguiente: agréguese el siguiente inciso final al artículo primero. En su caso, la ley se aplicará a la realización de espectáculos de fútbol no profesional cuando ésta no se refiere expresamente a fútbol profesional. Muchas gracias, don Carlos. Voy a dar la palabra al Ejecutivo para que pueda intervenir respecto a este artículo.
Sí, por su intermedio, Presidenta, muchas gracias. Con respecto a este boletín, lo conversamos, de hecho, en visitas anteriores a esta comisión sobre el fútbol amateur. El Ejecutivo redacta y presenta estas indicaciones y este proyecto pensando en el fútbol profesional. Sin embargo, sabemos lo que implica el fútbol amateur, que es una instancia que podemos conversar en otro proyecto paralelo, ver el tema de eventos masivos. Hay otras indicaciones que también estamos haciendo un trabajo paralelo con las delegaciones cuando, por ejemplo, los campeonatos ANFA llegan a etapas finales o sabemos que hay partidos que tienen mucha relevancia. Entonces es un trabajo que podemos tomar en paralelo, que lo podemos construir, pero en lo que respecta a esta ley no tiene consideración. Muchas gracias, señora Pamela. Entonces, vamos a la votación. En votación entonces el numeral 2 de este artículo único del proyecto. Diputado Celis. Sí, por su intermedio, Presidenta, yo me voy a abstener, sobre todo porque hay algunos partidos de fútbol amateur donde concurren una cantidad de personas que es bastante importante. Estamos hablando de 20.000, 25.000. Y en sectores donde viven 10.000, 15.000 personas. Lo digo particularmente en el distrito mío. Últimamente se ha jugado en el sector de Gómez Carreño. Gómez Carreño deben vivir hoy día 30.000 personas y concurren al estadio 12.000, 14.000 personas. Fuegos artificiales, alcohol, riña, y vienen clubes de Cabildo, La Ligua, etcétera. Entonces creo que debieran haber algunas excepciones. Yo no digo todos, porque hay algunos que son muy pequeños en cuanto a cantidad de público, pero algunas excepciones debieran haber. Entonces, que queden todos fuera y solamente los de fútbol profesional, me parece que no avanza el tema de la seguridad del deporte, porque el fútbol amateur igual es deporte, así que yo prefiero abstenerme. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Camaño. A favor. Diputado Giordano. A favor, secretario. Diputado Guzmán. Presidenta, quizá no se explicó bien, porque yo comparto lo que dice el diputado Celis. Lo que pasa es que al dejarlo en el artículo 1 lo dejamos como una obligación general y por tanto todas las normas del proyecto de ley serían aplicables al deporte amateur. Entonces lo que buscamos en definitiva es que en aquellas normas específicas, por ejemplo en aspectos penales, sea aplicable esta norma al fútbol amateur. Pero si la dejamos en el artículo 1, dejamos la obligatoriedad para todo y hay cosas que son incumplibles por el deporte amateur. Por eso la idea es rechazar esta indicación y ir avanzando en otras normas para poder incluir al deporte amateur con obligaciones de esta ley. Por tanto, Presidenta, rechazo la indicación. Muchas gracias, diputado Guzmán. Gracias. El numeral 2. Gracias, diputado. Diputado Manucheri. Diputado Mulet. Una discusión bien interesante. De hecho, el proyecto de los fusionados que yo presenté hace mucho tiempo y entiendo que está dentro de los proyectos fusionados, precisamente buscaba hacer aplicable al fútbol amateur todas aquellas normas que se pudieran hacer aplicables, como las penales, digamos, que no le implicaban costo, digamos, a los clubes amateur, porque si le imponen las otras obligaciones, entonces me bajaría la misma línea que el diputado Guzmán, rechazando, ¿cierto?, pero para introducirlo y especificarlo de la forma en que entendamos que se puede aplicar aquellas normas que son aplicables al fútbol amateur, digamos, en este mismo proyecto. Creo que de esa manera hacemos un avance también en ese ámbito del fútbol. Así que rechazo. Gracias, diputado. Diputada Acevedo. A favor. Gracias, diputada. Diputado Zulantay. Por los mismos motivos del diputado Mulet, el diputado Guzmán, y concuerdo con el análisis que hace el diputado Celi, yo rechazo para poder incorporarlo más adelante. Gracias, diputado. ¿De presidenta? Abstención.
Entonces, con 3 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones, queda rechazado este numeral 2, presidente. Muchas gracias. Vamos al otro entonces. Vamos al numeral 3, que incorpora, voy a leer primero la norma que venía en el proyecto y luego la indicación que se presentó sobre él. La norma del proyecto señala lo siguiente: numeral 3, incorpórese un artículo primero bis nuevo del siguiente tenor. Artículo primero bis. Para los efectos de esta ley, se entenderá por A. Asistente, persona que cuenta con una entrada o acreditación que le permita asistir y participar en un espectáculo de fútbol profesional en particular. B. Condiciones de ingreso y permanencia. Conductas y parámetros que deben respetar y seguir los asistentes a espectáculos de fútbol profesional para poder ingresar o permanecer en el recinto deportivo donde se desarrolla el encuentro de fútbol profesional. C. Coorganizador de espectáculos de fútbol profesional. Toda persona natural o jurídica, encargada y responsable, conjuntamente con el organizador de espectáculos de fútbol profesional, de aquellos aspectos de organización y medidas de seguridad del evento deportivo de fútbol profesional que sean señalados mediante resolución administrativa por la autoridad competente. D. Derecho a admisión, deber que tiene el organizador de espectáculos de fútbol profesional de prohibir el acceso a los eventos deportivos de fútbol profesional a aquellas personas que infrinjan las condiciones de ingreso y permanencia o cuando existan motivos que justifiquen razonablemente el ejercicio de este deber. E. Dirigente, integrante o miembro del directorio o comisión de deporte profesional de una organización, federación o asociación deportiva de fútbol profesional. F. Espectáculo de fútbol profesional, encuentro deportivo de fútbol en el que participe a lo menos un equipo con jugadores profesionales por una competición oficial con o sin asistencia de público o por una competición no oficial con asistencia de público. G. Jefe de seguridad, trabajador dependiente de un organizador de espectáculos de fútbol profesional acreditado por Carabineros de Chile e inscrito en el registro de esta ley, encargado principal de la detección y análisis de situaciones de riesgo, planificación, programación, coordinación y organización de las medidas de seguridad, bienestar y convivencia que deben implementar el organizador de un espectáculo de fútbol profesional. H. Organizador de espectáculos de fútbol profesional. Organización, federación o asociación deportiva de fútbol profesional u otra organización en caso de espectáculos que no correspondan a competencias oficiales calendarizadas, quien será encargada de la organización de un evento deportivo de fútbol profesional o sus hechos o actividades conexas. Y. Plan operativo de seguridad. Documento que contiene las tácticas de seguridad definidas para un espectáculo de fútbol profesional por parte del organizador, incluyendo el detalle de los recursos humanos, logísticos y tecnológicos necesarios y la gestión de los mismos en el marco de la presente ley y su reglamento. J. Recinto deportivo. Establecimiento o espacio cerrado en su perímetro de carácter permanente, sea de propiedad pública o privada, habilitado para la concurrencia de público general, en el que se celebren espectáculos de fútbol profesional. Y letra K. Sistema de control y acceso y acreditación de identidad. Conjunto de recursos físicos, tecnológicos y humanos dispuestos por el organizador de espectáculos de fútbol profesional para el control y cuantificación de los asistentes al recinto deportivo donde se celebra un evento deportivo de fútbol profesional, dando cumplimiento a los estándares establecidos en la ley. Y sobre esta norma del proyecto, este numeral 3, se ha presentado una indicación. Incorpórese, para reemplazar este numeral, incorpórese... Exacto, que representa la indicación de este grupo de trabajo que se forma entre el Ejecutivo y los asesores de los señores parlamentarios. Incorpórese un artículo primero bis nuevo del siguiente tenor, que señala: artículo primero bis, para los efectos de esta ley se entenderá por A. Asistente, persona que cuenta con una entrada o acreditación que le permita asistir y participar en un espectáculo de fútbol profesional en particular. B. Condiciones de ingreso y permanencia. Conductas y parámetros definidos por esta ley o su reglamento e informadas por el organizador del evento deportivo que deben respetar y seguir los asistentes a espectáculos de fútbol profesional para poder ingresar o permanecer en el recinto deportivo donde se desarrolla el encuentro de fútbol profesional. C. Coorganizador de espectáculos de fútbol profesional. Toda persona natural o jurídica encargada y responsable conjuntamente con el organizador de espectáculos de fútbol profesional de aquellos aspectos de organización y medidas de seguridad del evento deportivo de fútbol profesional que sean señalados mediante resolución administrativa por la autoridad competente. D. Derecho de admisión. Deber que tiene el organizador de espectáculos de fútbol profesional de prohibir el acceso a los eventos deportivos de fútbol profesional a aquellas personas que infrinjan las condiciones de ingreso y permanencia o cuando existan motivos que justifiquen razonablemente el ejercicio de este deber. E. Dirigente. Integrante o miembro del directorio o comisión de deporte profesional de una organización, federación o asociación deportiva de fútbol profesional. F. Espectáculo de fútbol profesional. Encuentro deportivo de fútbol en el que participe a lo menos un equipo con jugadores profesionales por una competición oficial con o sin asistencia de público o por una competición no oficial con asistencia de público. G. Jefe de seguridad. Trabajador dependiente de un organizador de espectáculos de fútbol profesional
acreditado por Carabineros de Chile e inscrito en el registro de esta ley, encargado principal de la detección y análisis de situaciones de riesgo, planificación, programación, coordinación y organización de las medidas de seguridad, bienestar y convivencia que debe implementar el organizador de un espectáculo de fútbol profesional. H. Organizador de espectáculos de fútbol profesional. Organización, federación o asociación deportiva de fútbol profesional u otra organización en caso de espectáculos que no correspondan a competencias oficiales calendarizadas, quien será encargada de la organización de un evento deportivo de fútbol profesional o sus hechos o actividades conexas. Y. Plan operativo de seguridad. Documento que contiene las tácticas de seguridad definidas para un espectáculo de fútbol profesional por parte del organizador, incluyendo el detalle de los recursos humanos, logísticos y tecnológicos necesarios y la gestión de los mismos en el marco de la presente ley y su reglamento. J. Recinto deportivo. Establecimiento o espacio cerrado en su perímetro de carácter permanente, sede de propiedad público-privada, habilitado para la concurrencia de público general, en el que se celebren espectáculos de fútbol profesional. Y letra K. Sistema de control de acceso y acreditación de identidad, conjunto de recursos físicos, tecnológicos y humanos, dispuestos por el organizador de espectáculos de fútbol profesional para el control y cuantificación de los asistentes al recinto deportivo donde se celebre un evento deportivo de fútbol profesional, dando cumplimiento a los estándares establecidos en la ley. Sobre esta misma norma también tenemos una indicación que se nos hizo llegar justo al comienzo de la sesión del diputado señor Solantay, que incorpora también otra propuesta de artículo primero bis, que paso a leer a continuación. Artículo primero bis. Para los efectos de esta ley se entenderá por A. Asistente, persona que cuenta con una entrada o acreditación que le permita asistir y participar en un espectáculo de fútbol profesional en particular. B. Hincha, asistente que se manifiesta a favor de un equipo de fútbol con algunos elementos distintivos del club, tales como camisetas, gorros y bufandas. C. Barrista, integrante de una barra de equipo de fútbol registrado como tal en las respectivas organizaciones deportivas de fútbol profesional. C. Condiciones de ingreso y permanencia. Diputado, solo una consulta. Me parece que solo las partes que son subrayadas hay modificaciones para no leer todas las letras de nuevo. Sí. Claro. Entonces, se agrega, digamos, los conceptos de hincha y barrista, además de las otras categorías que ya estaban definidas en la indicación. Sí, las que están tachadas. Okay. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo y luego al diputado Solantay. Sí, por su intermedio, Presidenta, para el Ejecutivo de la opinión de que todos los asistentes deben ser iguales en obligaciones y en derechos. Por ejemplo, esta distinción tiene que ir en sentido de quienes asisten a ver el espectáculo y quienes trabajan en el espectáculo. O sea, asistentes o trabajadores, llámese jugadores, árbitros, prensa, canal de televisión, guardias, etcétera, etcétera, funcionarios del club. Se genera una regulación especial positiva para una categoría diferenciada. Con esta diferenciación se hace una distinción en base a criterios de ubicación espacio-temporal, de registro y de utilización de vestimentas en particular, cosa que está en la ley de diferenciación de sector, está en otros artículos. Y tampoco no distingue niveles de peligrosidad o índice de violencia. No es un sector del estadio el que sea el problema, hay problemas que pueden surgir de otros sectores del estadio y ha pasado en los años anteriores donde han habido problemas que no fueron en ese sector del estadio. Esa es la opinión del Ejecutivo, no sé si... ¿no? Sí, don Ricardo. Por su intermedio, Presidenta, respecto también de la indicación en términos de técnica legislativa, ¿no? Independiente de lo ya señalado, o sin perjuicio de lo ya señalado por Pamela, sería además agregar conceptos que luego no se vuelven a utilizar a lo largo de la ley. Por lo tanto, quizás podría ser una futura modificación que, si se definen conceptos, estos sean utilizados en la ley, pero lamentablemente estos conceptos no se utilizan, por lo tanto la definición resultaría excesiva o accesoria para una ley. Muchas gracias, señora Patricia. Don Ricardo. Muchas gracias por su intervención, señora Presidenta. Solamente para clarificar por su intermedio a todos los diputados y diputadas, la diferencia que existe entre la indicación número 3 del proyecto del Ejecutivo y la indicación firmada por usted, señora Presidenta, está en el literal B
de este nuevo artículo primero bis, donde la indicación que firmada por la señora presidenta y elaborada por la mesa de asesores cambia la definición de condiciones de ingreso y permanencia, agregando que deben estar definidos por ley o reglamento y además informados por el organizador del evento deportivo. Ese es el cambio sustancial entre una y otra indicación. Gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Diputado Zulantay. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, yo lo señalaba anteriormente en la introducción de esta discusión. Creo yo que este punto que yo estoy proponiendo es medular respecto a lo que queremos lograr con un cambio profundo respecto a la violencia en los estadios, la violencia que hemos conocido en el último tiempo, que ha ido en forma ascendente. ¿Por qué lo propongo de esa forma? Porque todos sabemos que la violencia en los estadios más fuerte, más profunda que hemos visto, que hemos sido testigos, se produce en las barras, no en el resto del estadio, independiente que hayan habido algunas circunstancias que hayan sido fuera del estadio, que han sido más puntuales, pero normalmente se producen en las barras. Lo que se sabe que las barras, que ni siquiera de todos los equipos, sino que la gran mayoría que se definen como barristas, viven como barristas y delinquen como barristas. Todos sabemos que las barras venden fuegos artificiales, ahí están las imágenes, lo tienen ahí. Cuando hacen los famosos banderazos, ingresan drogas al estadio 2 días antes, 1 día antes, cuando hacen esos banderazos, no lo digo yo, están los reportes, las notas de prensa, están los testimonios de los trabajadores de los estadios, que muchas veces, hay 1 o 2 personas a cargo de la puerta, revientan la puerta, amenazando, amedrentando. Esos grupos son los grupos que son los grupos más problemáticos. Y yo creo que haciendo la distinción, nosotros le estamos dando una señal de que realmente con esta ley nosotros queremos erradicar la violencia en los estadios. Y en ese sentido se identifica también como barrista en otras indicaciones que van a ir adelante, un poquito en respuesta a lo que señala la señorita asesora. Respecto a que lo vamos a ver más adelante también, se refiere también a algunas otras cosas como barrista y como hincha. ¿Por qué también esa diferencia del hincha? Porque en general, el 90% es la familia. Por ejemplo, un hincha es un padre que lleva a su hijo, que tiene una bufanda del club, se sientan en un lugar determinado. Generalmente ahí nunca ocurren los problemas, eso es histórico, nunca han ocurrido ahí los problemas. Y en este sentido, yo creo que hacer esta distinción, cercar a esta gente, identificarla y que en el fondo darle la señal de que no son bienvenidos al espectáculo deportivo con sus, actitudes violentas, ¿cierto? Yo creo que es un avance y es lo que nosotros tenemos que hacer para poder hacer un antes y un después con esta ley para que sirva realmente para erradicar la violencia en el estadio. La podemos perfeccionar, obviamente, pero si no hacemos esa distinción, los asistentes siguen siendo los mismos en un papá con un niño de 5 años y un jefe de barra que tiene prontuario policial, que es prácticamente cabecilla de una organización criminal, que toda la semana vive como barrista, que vende o que trafica artículos, en forma clandestina, que hace colectas violentas toda la semana para juntar dinero y acompañar a su club a todo Chile, que se bajan en una bencinera, la revientan, asaltan, dejan la destrucción y en el camino al estadio. Esa gente es la que hay que dejar fuera de los estadios. Yo creo que Pancho Malo y distintos y todos estos actores que en el fondo han encontrado en la barra una organización criminal para delinquir y para ellos en el fondo poder tener una plataforma económica, una plataforma incluso también, como lo decía el diputado Mulet, alguna plataforma de imagen posterior en cualquier otra actividad que sea pertinente. Muchas gracias, presidente. Diputado Guzmán. Después diputado Giordano. Gracias, presidenta. Presidenta, a mí me surgió la duda cuando el Ejecutivo planteó justamente por qué era necesario definir los conceptos de, perdón que me quedé hasta con la indicación, de hincha y de barrista. Y el Ejecutivo daba un argumento que lo consideré de peso, que era justamente decir, bueno, ¿para qué vamos a definir algo que no tiene un impacto en la tramitación posterior de la ley? Pero cuando uno revisa la ley, sí hay referencia a la palabra hincha y sí hay una indicación que hace referencia a la palabra barrista. El artículo 5, actual vigente,
señala que van a establecerse zonas separadas claramente delimitadas en los estadios en que se ubicarán los hinchas o simpatizantes de los equipos de fútbol y el público en general. O sea, ya tenemos una diferencia o una diferenciación respecto de los asistentes. Tenemos asistentes que son hinchas, simpatizantes y asistentes que tienen una connotación distinta, que pueden ser barristas, etcétera. E incluso tenemos una indicación que nosotros la presentamos, que está en la página 30 del comparado, número 6, que igual dice: de igual forma se van a establecer zonas exclusivas en que se ubicarán separadamente las barras. Entonces, creo que lo que hace el diputado Zulantay es efectivo. En definitiva, sí existe en esta ley una diferenciación respecto de hinchas, sí existe una diferenciación respecto de barras. Lo que sería bueno, y ahí consultarle al Ejecutivo por su intermedio, Presidenta, es saber si están de acuerdo en la definición del hincha o en la definición de barrista, para ver si podemos dejarlo en esa forma establecido o eventualmente se podría mejorar. Pero sí hay referencia expresa a ambos conceptos y por tanto creo que sí contribuye a aportar a esta ley. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Diputado Giordano. Sí, gracias, Presidenta. Sí, lo que pasa es que creo entender el objetivo del diputado Zulantay, Presidenta, pero creo que se genera también dentro del relato y para efectos de, además, como de la intención del legislador y la historia de la ley, un estigma digamos, bien potente respecto a lo que significa la barra. O sea, fue descrita la barra como, o el barrista como una persona que vive como barrista y que delinque como barrista. O sea, estamos suponiendo entonces que es una asociación ilícita a la actividad de la barra. Entonces, tiendo a creer que describir como algo que está dentro del marco de esta regulación, una actividad que aparentemente se enmarca como, se presume delictiva, no tiene mucho sentido. Lo que estamos tratando acá es de generar una restricción y un sinnúmero de acciones para efectos de que cualquier asistente que cometa ciertos ilícitos tenga determinadas sanciones. Tratar de describir a cierto sector como a priori como delincuente a mí me genera como una cuestión como bien compleja de entender para efectos de, además de pretender regularlo. Entonces mi pregunta para el Ejecutivo tiene un poco que ver con lo que decía el diputado Guzmán, si están de acuerdo con una definición de esta naturaleza y si se justifica para efectos del propósito de la ley, si efectivamente permite avanzar en los objetivos que hemos trazado dentro de esta comisión, para efectos de avanzar, porque creo que genera una estigmatización a priori y que básicamente esa palabra, como se ha concebido en este debate, podría ser reemplazada barra por delincuente, y algo que a priori yo no estoy de acuerdo. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Giordano. Diputado Celis. ¿Sí? Gracias, Presidenta. Sí, yo quería hacer la siguiente pregunta, porque claro, a ver, el concepto asistente es demasiado amplio. Asistente, el que vende maní, el que vende bebida, el que juega fútbol, es todo. Es toda, o sea, asistente, si la palabra asistente a un espectáculo deportivo, si nos vamos al concepto puro, es toda persona que está al interior de un recinto deportivo. Entonces, o sea, pero ¿a qué voy yo? ¿No podría ser a lo mejor ingresar el concepto hincha y el de barrista dentro de la letra B como una subdefinición o subcategoría? Porque lo que hay que hacer en el derecho es ser realista. Porque una cosa es lo que uno escribe y otro es lo que ocurre en la realidad. Y lo quiero dar con un solo ejemplo. A mí hace un par de años se me ocurrió sacarme una foto en el estadio de Playa Ancha con la camiseta del Everton afuera, un día miércoles, y casi me linchan. Entonces, ¿a qué voy yo? Que en definitiva, el papel aguanta mucho. Pero creo que uno tiene que hacer alguna distinción en algún lugar. Y esto no es estigmatizar, ni hacer una discriminación positiva, negativa, ni que otros son más violentos, menos violentos. No, hay gente que es más violenta, menos violenta, que vienen de todos lados.
Entonces, a lo mejor poder hacer una diferencia dentro de la letra B, tratar de buscar algún acuerdo, pero tiene que haber alguna distinción, porque las peleas, los conflictos parten de los barristas, que se infiltran, que a lo mejor no son barristas puros, ojo, son muchas veces delincuentes que se infiltran ahí. Entonces, yo trataría de buscar por ahí el concepto que propone el diputado Zulantay. Eso, Presidenta, gracias. Diputado Zulantay y diputado Guzmán. Presidenta, solo que quería complementar porque lo que señalaba el diputado Cel es muy importante. Y acá en la letra C de la indicación que estoy proponiendo, justamente estamos definiendo, o yo propongo que se defina al barrista y con un aspecto muy importante que es el registro de en una respectiva organización deportiva y que tiene no el fin, como lo planteaba legítimamente el diputado Giordano, de estigmatizar o criminalizar, sino que de tener una información posterior. Porque sabemos, digamos, todos prácticamente, no sé, alguien puede debatir lo contrario, pero sabemos que ahí es donde justamente, y esa es la palabra que me faltó decir recién, se infiltran esta gente. Si es que hay una señal en esta ley que no estamos de acuerdo con este tipo de organizaciones que son las barras, hay cabecillas ahí, la mayoría, se ha sabido que son la mayoría delinquen, tienen lo que yo señalaba anteriormente, y probablemente los que, sobre todo los menores, que puedan ver en esa barra un atractivo, a lo mejor se van a desincentivar de pertenecer, y así, de esa forma, se puede optar a que se empiecen a diluir, a deshacer este tipo de organizaciones y finalmente pasen de una idea de haber sido un barrista a ser un hincha, que es lo que nosotros estamos buscando, que es la persona que va al estadio sin ninguna intención de cometer ningún acto violento. Gracias, Presidenta. Diputado Guzmán. Presidenta, quiero hacerme cargo de lo que dijo el diputado Giordano y después complementarlo del diputado Celi y Zulantay. Yo no le doy una connotación negativa a las barras. Yo fui barrista de Rangers y iba al sector barra y estaba ahí, no estaba haciendo violencia, sino que estaba apoyando a mi equipo de fútbol. Y las barras son una realidad, existe la cultura de la barra. Entonces, desconocer su especial condición es desconocer lo que pasa en los estadios de fútbol. Las barras se juntan antes, planifican la salida, hacen intervenciones, hacen pintura en las calles, hacen fiestas, tiene un nombre, se me olvida ahora, pero tiene un nombre particular lo que hacen las barras. Por tanto, creo que tiene que tener un reconocimiento especial. Y como tiene, la reconozco y sé que existen, en la indicación que nosotros presentamos, y que es lo que dice justamente el diputado Zulantay, dice: de igual forma deberán establecerse zonas exclusivas que se ubicarán separadamente de las barras de los equipos de fútbol, a las que solo podrán ingresar quienes se encuentren previamente registrados como integrantes de la misma en las respectivas organizaciones deportivas de fútbol profesional. Entonces, tenemos sería género-especie. El asistente al estadio es el asistente, todos somos asistentes, pero dentro de los asistentes hay especiales condiciones, que están los barristas. Entonces yo creo que le suma al proyecto de ley definir quiénes son los barristas, y entiendo que la definición va en la misma línea de esa indicación, aquellos registrados como tal en las respectivas organizaciones deportivas. ¿Y por qué es importante? Y por eso nosotros esa indicación le hicimos así: delimitar un espacio físico especial para los barristas, para saber quiénes son, que estén catastrados y que no se metan o que no interfieran en la actividad de los barristas delincuentes. Porque ahí es cuando se termina englobando la actividad del barrista como una actividad delincuencial, siendo que son respectivas personas que muchas veces lo hacen justamente para generar daño al interior de la institución. Si hay gente que se infiltra en las barras para que se sancione al equipo y con eso se perjudica a la institución. Entonces creo que sí es importante, que no es inocua y que en definitiva sí va en la línea de que tiene que haber una distinción para los barristas dentro de los estadios de fútbol. Nunca pensando en que son personas negativas, al contrario. Muchas gracias, diputado Guzmán. Le doy la palabra al Ejecutivo. Sí, por su intermedio, Presidenta, tomando las opiniones de los diputados, la discusión que se ha dado y en el fondo viendo que quizá hay dudas con la definición del concepto asistente, quizá lo que podríamos ofrecer es revisar nuevamente con los asesores esa definición de asistente para que sea más consistente y recoja un poco de lo que han señalado cada uno acá, entendiendo que para nosotros como Ejecutivo toda persona que asiste a un estadio tiene que tener los mismos derechos y deberes.
Pero, por ejemplo, está esa distinción que decía el diputado Celis por su intermedio, presidenta, de trabajador, del que va a trabajar al estadio y el que va a asistir a ver el partido. Entonces, eso es lo primero que quería poner sobre la mesa, y también le doy pase a Ricardo para que dé algunos ejemplos prácticos también de lo que se ha hablado. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Les voy a dar este ejemplo, lo discutimos en la mesa de asesores cuando conversamos sobre este artículo. Esta definición de barristas que hace la indicación del honorable diputado Zulantay se intentó practicar el año 2018, principios de 2019, con motivo de los incidentes que ocurrieron en el superclásico de Colo-Colo Universidad de Chile del 28 de agosto del 2018, si mal no recuerdo. Lo que sucedió en ese momento fue que se pidió, para poder habilitar la reapertura de los sectores Arica, Lautaro y Cordillera, que es donde ocurrieron la principal cantidad de incidentes, que se registrara a todas las personas que iban, que pertenecían supuestamente a la barra de la Garra Blanca. Y eso no fructificó, porque de hecho se esperaba que se registraran alrededor de 5.000 personas y terminaron registrándose 150. Entonces, el punto con lo que se encontró en ese momento es que el barrista en general tiene una resistencia a registrarse, sin perjuicio de que ellos socialmente se identifican como miembros de una agrupación que uno podría denominar barra. Por lo tanto, el conflicto que se genera con esto es que es difícil de que coexista esta definición de barrista con lo que en la práctica ha acontecido. Ahora, para poder tratar de trabajar en una definición, por ejemplo, tanto de hincha como de barrista, es conveniente leer de manera integral tanto la ley como principalmente el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque lo que se hace al momento de definir asistentes debe leerse también conjuntamente con lo que se establece respecto del registro de la ley. Y el registro de la ley, una de las cosas que hace, además de establecer las obligaciones especiales para los organizadores y las tiqueteras, es llevar un registro de aquellas personas que ingresan al estadio. Y ese registro debe además estar suficientemente individualizado como para que una persona individualizada con nombre y con RUT, además se sepa a qué sector específico del estadio ingresó, en qué partido. ¿Qué es lo que permite eso? Que en definitiva, a través de ese registro de asistentes, uno puede identificar qué personas ingresaron a qué sector, de qué estadio, en qué partido, y de esa forma hacer una presunción de qué tipo de afiliación o de hinchada participa. ¿Esto para qué sirve? Esto se utiliza en la práctica para efectos de las ventas de entrada, los llamados listados, las listas blancas o listas negras. Ese ha sido en la práctica y dentro también de los sistemas comparados el mejor sistema o más fidedigno que se tiene a efectos de poder determinar la afiliación de una persona a una determinada hinchada. Y lo que en definitiva lo que hace la propuesta del Ejecutivo y que se ha discutido también en la mesa es tratar de perfeccionar ese sistema, de manera tal de generar un registro de asistentes que sea mucho más fidedigno en la información, a modo de que se pueda identificar efectivamente qué personas pertenecen a una determinada hinchada y dependiendo además de la ubicación a la que haya ido en un determinado partido, no categorizarlas necesariamente como un barrista, pero sí como grupos que han cometido incidentes o hechos de violencia en determinados partidos a efectos de que posteriormente en la organización de partidos futuros se puedan adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar que esas personas ingresen o repitan esos mismos hechos de violencia. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Sí, diputado Celis. Gracias. Sí, yo solamente quería, cuando me refería a los trabajadores, que por el concepto de acreditación, es por lo siguiente, porque quiero dar ejemplos. El Estadio Sausalito, se da una concesión a X personas. Los que venden maní, bebida, se les da una credencial para que vendan en Andes, Galería, Tribuna, etcétera. A las personas que son autoridades se les da una credencial. A las personas, entonces, todos tienen credenciales, están todos acreditados, incluso los que trabajan.
Entonces, y por sectores. Entonces, cuando yo veo esta definición de asistente, también debiera incluir al que trabaja, no obstante que tiene, por supuesto, una norma que lo regula que es distinta. Entonces, ojo con eso. Hoy día se acredita a todos los que entran al estadio. Eso quería dejarlo claro. Ok. Pasamos entonces, don Carlos, a la votación. Voy a pedir a don Carlos que explique cómo vamos con la votación. Exacto, les iba a proponer que se vote la indicación preparada por la mesa y firmada por algunos diputados, y luego, si se aprueba, en el fondo ver si se incorpora además las dos nuevas letras que propone el diputado Solantay en su indicación. Muy bien. Entonces, en votación, la indicación tal como aparece en el comparado en la tercera columna. La de la mesa. Claro. Diputado Celis. A favor. Diputado Camaño. Diputado Giordano. Diputado Guzmán. Diputado Kaiser, no lo había visto detrás de la pantalla. Le damos la bienvenida al diputado Señor secretario, muchísimas gracias. A favor, señor secretario. Gracias, diputado. Diputada Acevedo. Diputado Zulantay. A favor. Gracias. Diputada Acevedo nuevamente, porque luego ya solo queda la presidenta. ¿Presidenta? A favor. Y solo me queda la diputada Acevedo. Maricel. A favor. Gracias. No me queda ningún otro diputado que vote. Con 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, queda aprobada entonces la indicación propuesta por la mesa de trabajo. A continuación, vamos a poner en votación la indicación del diputado Zulantay en cuanto agrega estos dos literales nuevos y correspondiente el mismo texto al resto de las letras de la mesa de trabajo. Diputado Celis. A favor. Diputado Camaño. A favor. Diputado Giordano. Al final. Diputado Guzmán. Presidente secretario, en atención a los argumentos que ya dimos, que creo que beneficia el proyecto, voy a votar a favor de las incorporaciones que ha hecho el diputado Zulantay. Gracias, diputado. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Gracias, diputado. Diputada Acevedo. Abstención. Gracias. Diputado Zulantay. A favor. Diputada Olivera. Abstención. Diputado Giordano. Estaba pendiente. 5 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. Queda aprobada también entonces la indicación del diputado Zulantay. Muchas gracias. Pasamos entonces al número 4. Página 6. Página 6. Exacto. Corresponde ahora continuar con el numeral 4 del proyecto de ley, que propone agregar en su formato original un artículo primero ter nuevo del siguiente tenor. Artículo primero ter. Los espectáculos de fútbol profesional serán clasificados, de acuerdo con sus características y nivel de riesgo asociado, de manera decreciente en categorías desde la letra A hasta la letra D. El Ministerio encargado de la Seguridad, al momento de aprobar la programación de acuerdo con el artículo 9 de este cuerpo legal, realizará una categorización preliminar de los eventos de fútbol profesional. La categorización preliminar será una propuesta a la o el delegado presidencial regional, quien deberá determinar la categoría definitiva del evento deportivo en la misma resolución que autorice el referido evento. Para los efectos de la categorización se deberán considerar a lo menos los siguientes parámetros:
Letra A, el incumplimiento en los últimos 5 años de las condiciones de ingreso y permanencia de las aficiones de los equipos participantes del espectáculo de fútbol profesional. B, la existencia de rivalidad entre las aficiones de los equipos participantes del espectáculo de fútbol profesional. C, el aforo del espectáculo de fútbol profesional. D, el porcentaje de la capacidad del recinto deportivo que representa el aforo del espectáculo de fútbol profesional. E, la definición de situaciones deportivas en el espectáculo de fútbol profesional, tales como campeonatos, ascensos o descensos de división o categoría. El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento para la determinación de la categoría preliminar de un espectáculo de fútbol profesional. Eso es, Presidenta. Lo que señala el número 4 de este... Muchas gracias, don Carlos. Le doy la palabra al Ejecutivo. Sí, por su intermedio, Presidenta, este artículo recoge y deja en ley algo que nosotros hacemos regularmente, que es la categorización de los partidos, que es fundamental para tomar medidas de seguridad. Un partido A, que es el partido que tiene, son los clásicos, digamos, los que tienen mayor connotación, o los C y D, que ya son partidos que no tienen tanta preparación de seguridad. Eso implica recursos, tanto policiales como también del mismo organizador, guardias de seguridad, medidas de seguridad, todo lo que es preventivo, y también busca tener parámetros objetivos para esta clasificación y nos obliga también a hacer, que es algo que hacemos regularmente, los informes de preparación de los partidos para cada delegación, donde cómo viene el comportamiento de los distintos equipos que van a visitar sus respectivas zonas. Muchas gracias. Don Ricardo, ¿quiere agregar algo? Sí, gracias por tu intermedio, señora Presidenta. Solamente agregar que estos criterios ya están establecidos actualmente en el reglamento de la ley, artículos 23 y 32. Por lo tanto, no hay una innovación respecto de la regulación. Es llevar a nivel legal algo que se encuentra actualmente a nivel reglamentario. Muchas gracias, don Ricardo. Sí, diputado Kaiser. Una consulta, y para la historia de la ley, estas condiciones están ordenadas de esta manera para que se vayan priorizando. ¿Eso es correcto en el análisis? Existe un sistema de priorización. Lo primero que hay que ver es, por ejemplo, el incumplimiento durante los últimos 5 años. Esa es la categoría más importante. La siguiente categoría sería la existencia de rivalidad. En ese orden, se puede considerar que hay una especie de escala exactamente de prelación. Sí, le doy la palabra a la señora Muchas Pamela. gracias. Intermedio, Presidenta, no hay una escala de prelación, pero sí son los factores más importantes a la hora de analizar cómo viene un partido y cuál tiene que ser su categorización. Hay muchas veces que el porcentaje de la capacidad del recinto, por ejemplo, termina siendo más determinante que el incumplimiento de los últimos 5 años, porque pueden ser equipos que no vengan con incumplimiento, pero sí que jueguen en un estadio muy pequeño. O sea, por ejemplo, Magallanes se jugó su última chance de quedar en primera en San Bernardo, en su estadio, y para eso se tomaron ciertas medidas de seguridad, como que fuera solo con público local. Ahí se va jugando con eso. Muchas gracias, señora Pamela. Pasamos entonces a votación. ¿Sí? Diputado Celis, ¿quiere? Don Carlos, por favor. Gracias, Presidenta. Entonces ponemos en votación el número 4 de este proyecto. Diputado Celis. A favor. Diputado Giordano. Diputado Guzmán. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Manucheri. Diputada Acevedo. A favor. Gracias. Diputado Solantay. A favor. Y Presidenta. A favor. Con 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces el número 4 de este proyecto. Vamos al siguiente, el número 5. Número 5 señala lo siguiente. Incorpórase un artículo primero cuater nuevo del siguiente tenor. Artículo primero cuater. En aquellas materias no reguladas por esta ley o su reglamento, será aplicable la normativa de seguridad privada. ¿Sí? Don Ricardo. Gracias por su intermedio, señora Presidenta. Esta norma, que pareciera muy sencilla, en definitiva trata de resolver una problemática que se da en materia de seguridad privada, y es que, como todos los honorables diputados y diputadas saben,
el guardia de seguridad que se desempeña en espectáculos de fútbol profesional tiene capacidades diferenciadas y tiene facultades legales diferenciadas del resto de los guardias de seguridad, considerando incluso la actual normativa aprobada por este honorable Congreso y que está actualmente en revisión de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Lo que busca hacer este artículo primero cuáter es establecer la especialidad de la normativa y de la regulación de la Ley 19.327 y su reglamento a los guardias de seguridad privada que se desempeñan en espectáculos de fútbol profesional, de manera tal de ser más eficaz en la labor que realizan en este tipo de eventos deportivos. Pamela, ¿completa? Sí, Pamela. No, por su tema, Presidenta, en el fondo es un complemento, dada esta nueva normativa de seguridad privada, donde se ven otro tipo de cosas y para que no queden dos leyes separadas, conversan entre sí a través de esta propuesta. Muchas gracias, señora Pamela. ¿Pasamos a votación? En votación entonces numeral 5, recién señalado, diputado Celis. Gracias. Diputado Giordano. A favor. Diputado Guzmán. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Gracias, diputado. Diputado Manocheri. Diputada Acevedo. A favor. Gracias, diputada. Diputado Zulantay. A favor. Presidenta. A favor. También por 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, queda aprobado el numeral 5 de este proyecto. Sigo con el Pasamos numeral al 6. número 6. Numeral 6 señala lo siguiente del proyecto. Modifícase el inciso primero del artículo segundo en el siguiente sentido. Letra A, modifícase el literal A en el siguiente sentido. Y reemplázase la frase y conocer las condiciones de ingreso y de permanencia en el recinto, las que se establecerán en el reglamento de esta ley por la expresión, salvo en aquellos casos en que se ha ejercido el derecho de admisión establecido en esta ley o en que la autoridad así lo haya determinado. Y 2, incorpórase un párrafo final nuevo del siguiente tenor. Las personas menores de 16 años podrán asistir siempre que estén acompañadas por un adulto responsable. Son varias letras presentes. ¿Vamos a hacer una sola votación respecto a todo? ¿Así que leo todo o prefieren irlo viendo? Sí, Sí, todo perfecto. de inmediato, por favor. Letra B, incorpore su literal B nuevo, adecuándose al orden correlativo de los demás literales del siguiente tenor. Letra B, derecho a conocer las condiciones de ingreso y de permanencia en el recinto, las que se establecerán en el reglamento de esta ley. Letra C, incorpore su literal F nuevo del siguiente tenor. Letra F, deber de portar cédula de identidad u otro documento público válido y vigente y la entrada o acreditación durante todo el tiempo que permanezca en el recinto, debiendo presentarlas a requerimiento de cualquier trabajador o colaborador del organizador, guardia de seguridad o funcionario de Carabineros de Chile. Estarán aceptados al deber los niños o niñas que no ocupen un asiento por sí solos. Las personas extranjeras que no cuenten con un documento de identidad emitido en Chile deberán portar su pasaporte u otro documento de identidad análogo, válido y vigente. Ahí estamos. Le abro la palabra al Ejecutivo entonces. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. La modificación propuesta al artículo segundo recoge varias de las mociones parlamentarias que también aparecen con indicaciones en otros articulados, principalmente artículo tercero y artículo quinto. Acá lo principal a poner atención es que, en definitiva, primero se pone una limitación que sucede en la realidad respecto al derecho de asistir y participar de espectáculos de fútbol profesional, que siendo un derecho del asistente encuentra como limitación que haya sido que alguna autoridad, en este caso autoridad judicial, tribunales con competencia penal, juzgado de policía local, haya impuesto una prohibición de asistencia a espectáculos de fútbol profesional, o bien se haya ejercido el derecho de admisión en su contra por haber participado de hechos o incidentes de violencia. Eso responde a la modificación del literal A. Y a continuación, las siguientes modificaciones dicen relación con el ingreso y participación de las personas que son menores de edad, que esta es la parte que se recoge de las mociones parlamentarias y en definitiva lo que hace es que los menores de 16 años pueden asistir siempre que estén acompañados de un adulto responsable y se sube hacia el estándar legal, porque actualmente tiene una regulación vía reglamento, el deber de portar las cédulas de identidad u otros documentos de identificación. ¿Por qué es importante esto? Porque en definitiva va a facilitar la operación
que debe realizar el organizador en coordinación con el personal policial a efectos de poder hacer el control de identidad respectivo a los asistentes y ver la situación que ocurre con la asistencia también de los menores de edad, que son en la práctica circunstancias que de repente dificultan la operación cuando se dejan a menores de edad expuestos asistiendo solos a los recintos deportivos, y que genera también una problemática importante en la operación de Carabineros, dado que puede haber vulneración de derechos y por lo tanto tiene que abrirse el procedimiento ante los juzgados de familia respectivos. Entonces esto viene a clarificar cuáles son los deberes de los organizadores y de los asistentes, principalmente en esta materia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, diputado Kaiser. Por la letra F, señora presidenta, porque dice deber de portar cédula de identidad u otro documento público y válido y vigente y la entrada o acreditación durante todo el tiempo que permanezca en el recinto. Lo que sucede es lo siguiente, señora presidenta. El deber de presentar el documento de identidad al momento de ingresar se me escapa. Es decir, usted puede ingresar al estadio sin haber presentado el documento de identidad, tendría que portarlo únicamente. En el caso de que los trabajadores los guardias de seguridad no le hayan solicitado el documento de identidad, sigue cumpliendo con la ley. Si se lo consultan dentro del estadio, tendría que tenerlo. Pero no está estableciendo una obligación de presentar dicho documento al momento de ingresar al recinto deportivo, señora presidenta, cuanto menos aquí. Dice durante todo el tiempo, pero no sé, le doy la palabra a don Ricardo. Gracias por su intermedio, señora presidenta. Le respondo al honorable diputado Kaiser. Esta obligación se complementa con lo que establece el artículo 5, letra F de la ley y que viene también modificado por el proyecto. Un asistente debe presentar su documento de identidad y su entrada o acreditación en los puntos de acceso del sistema de control de acceso y acreditación de identidad. Pero adicionalmente siempre debe estar portando su entrada o su acreditación y exhibirla dentro del recinto deportivo durante todo el desarrollo del evento a requerimiento de algún funcionario o trabajador en este caso del organizador. ¿Por qué? Porque lo que puede suceder y lo que de repente sucede en la práctica es que personas se saltan la reja perimetral del recinto, no logran ser identificados de manera inmediata y por lo tanto están recorriendo todo el recinto. Lo que permite esta norma, en definitiva, es que esa persona esté obligada a aportar la entrada, la acreditación y en caso de no exhibirla o bien no tener el documento de identidad, que el organizador esté habilitado para poder adoptar los procedimientos respectivos para, en este caso, expulsarlo del recinto o bien adoptar el procedimiento que debe hacer con Carabineros de Chile de acuerdo al tipo de hecho que se vea involucrado. Muchas gracias, don Ricardo. Pasamos entonces a la votación. Don Carlos, por favor. En votación entonces el número 6 de este proyecto, de este artículo único del proyecto de ley. Diputado Celis. A favor. Diputado Camaño. A favor. Diputado Giordano. Diputado Guzmán. A favor. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Manucheri. Diputada Acevedo. A favor. Diputado Zulantay. A favor. Gracias. Presidenta. A favor. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado entonces el numeral 6 del artículo único del proyecto. Vamos al número 7. Numeral 7. Número 7, sobre el cual también hay una indicación presentada por la mesa de trabajo que ya mencionamos. Voy a leer primero como viene la norma del proyecto. Okay. Numeral 7 señala: modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido. Letra A, modifícase su inciso primero en el siguiente sentido. 1. Reemplázase en literal A la expresión el intendente al autorizar el espectáculo por la expresión la o el delegado presidencial regional al autorizar el espectáculo. Asimismo, deberán asistir y participar en las instancias de coordinación previas y posteriores al espectáculo destinadas a planificar los espectáculos y su evaluación en la forma en que les sea requerido, de conformidad con la presente ley y su reglamento. Luego hay un numeral 2 de esta letra A,
En el artículo 3 se incorpórese la letra D, a continuación del punto aparte, los siguientes párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, que señalan lo siguiente. Todo asistente, con excepción de niños que no puedan ocupar un asiento por sí solos, deberá aportar su entrada o acreditación durante todo el tiempo que permanezca en el recinto, debiendo presentarle a requerimiento de cualquier trabajador o colaborador del organizador, guardia de seguridad o funcionario de Carabineros de Chile. Además, para la facultad de corroborar la identidad del asistente, dispuesta en el artículo 7 de esta ley, todo asistente deberá aportar su cédula de identidad o, en su defecto, su comprobante de solicitud vigente. En el caso de extranjeros que no cumplan con los requisitos para obtener una cédula de identidad, deberán aportar su pasaporte, cédula o documento de identidad u otro equivalente. Los asistentes menores de 12 años deberán portar los documentos señalados según corresponda, excepto cuando asistan bajo la supervisión de un adulto responsable. Todo lo anterior se podrá realizar en la forma y condiciones que determine el reglamento. Luego, en el numeral 3, incorpórense en el literal E los siguientes párrafos tercero y cuarto nuevos del siguiente tenor. El ejercicio del derecho de admisión deberá ser comunicado al afectado por quien lo ejerce. Dicha comunicación deberá contener la decisión de ejercer el derecho de admisión, los hechos que justifican la aplicación del derecho de admisión, el periodo de tiempo por el cual será aplicado y los mecanismos de consulta y solicitud de eliminación de este. El reglamento de esta ley establecerá los mecanismos de comunicación y eliminación del derecho de admisión. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad superior del fútbol profesional podrá cumplir con la obligación de este literal en cualquier espectáculo de fútbol profesional realizado en el territorio nacional. 4. Incorpórase en el literal F a continuación del punto final que pasa a ser seguido la expresión. El reglamento de esta ley establecerá el contenido, forma y mecanismos mediante los cuales se dará cumplimiento a esta obligación. 5. Intercálase en el literal H entre las frases autoridad que corresponda y los delitos que, la expresión dentro del plazo de 24 horas desde que tuvieran conocimiento. 6. Incorpórese los siguientes literales I, J y K nuevos. I. Implementar y administrar canales de información debidamente actualizados y operativos, a través de los cuales se brinda información íntegra, oportuna y eficaz para el adecuado ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones de los asistentes. El reglamento de esta ley determinará los requisitos que deberán cumplir los canales de comunicación oficiales de los organizadores. Dicha información también deberá estar disponible en páginas web, campañas comunicacionales y actividades de difusión de los organizadores. J. Contar con un jefe de seguridad que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 3 octes de la presente ley. Además, deberán contar con un jefe de seguridad suplente para aquellos casos en que se requiera el reemplazo del titular, el cual deberá ser informado a la o el delegado presidencial regional respectivo en la forma que define el reglamento. El jefe de seguridad suplente podrá no tener la calidad de trabajador dependiente, dada la excepcionalidad de la prestación de sus servicios. K. Remitir a la entidad superior del fútbol profesional todos los documentos y autorizaciones necesarias para la realización del espectáculo de fútbol profesional, en la misma oportunidad en que se presentan los antecedentes para la autorización del delegado presidencial regional, de acuerdo con el artículo 3 quinquis de la presente ley. Letra B. Suprímese su inciso final. Letra C. Agréguese el siguiente inciso final al artículo 3. Se aplicarán a los organizadores, asociaciones y dirigentes de fútbol no profesional únicamente los deberes indicados en las letras E y H. Y sobre este numeral 7 del proyecto se presentó la siguiente indicación trabajada, como decíamos, en la mesa de trabajo, que señala: modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido. Reemplácese en el literal E, primer párrafo, la expresión dicha facultad por la expresión dicho deber. Y también tenemos indicación presentada por los diputados Manucheri y la diputada Chicardini para incorporar en esta ley que regula los derechos y deberes del espectáculo de fútbol profesional, en la letra E del artículo 3, un nuevo inciso final del siguiente tenor. También el organizador deberá impedir acceso al recinto deportivo a aquellas personas que poseen una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, regulado en la ley número 20.389. Eso es las indicaciones que tenemos que discutir. Muy bien. Le voy a dar la palabra al diputado Kaiser y después al Ejecutivo para que nos pueda... Muchas gracias, señora Presidenta, con un tema de redacción. Porque dice entonces, en la página 13, dice, de ejercer el derecho de admisión, los hechos que justifican la aplicación del derecho de admisión al periodo de tiempo por el cual será aplicado y los mecanismos de consulta y solicitud, y solicitud de eliminación de este. El derecho del derecho de admisión, de la prohibición de ingreso. Le doy la palabra al Ejecutivo para que puedan aclarar. Gracias por su intermedio, Presidenta. Respondiendo a la consulta del honorable diputado Kaiser, es referido al derecho de admisión.
Y ahí para clarificar, en el contexto hay una regulación especial del derecho a admisión que tiene regulación en el artículo 3, letra E de la ley, artículo 58 a 61 del actual reglamento de la ley y el protocolo de ejercicio de derecho a admisión de la NFP, que su nueva versión entró en vigencia el día de hoy. Lo que sucede es que esta modificación propuesta está recogida primero a nivel reglamentario, pero como una obligación de contenido del protocolo de derecho a admisión de la NFP. Lo que se hace con esto es tratar de elevar este estándar a nivel legal, de manera tal también de dar respuesta a aquellas personas que necesitan impugnar o revisar los antecedentes del ejercicio del derecho a admisión a efectos de dar una mayor certeza jurídica respecto tanto de su ejercicio como de las condiciones para su comunicación y su eliminación. Diputado Kaiser. No necesariamente, porque, a ver, ¿qué es lo que plantea? Dice, el ejercicio del derecho a admisión es propio de aquel que, bueno, que está realizando un espectáculo, un evento deportivo, ¿no es cierto? Ese es un derecho que le es propio, que es de él, en ese sentido. Tú, como organizador, para decidir si una persona ingresa al recinto o no. Esa prohibición puede ser, por ejemplo, por estar en estado de alcoholismo, o sea, de alcoholizado, por haber en ocasiones previas haber cometido excesos, lo que fuere. Hay distintas razones por las cuales un organizador podría rechazar la admisión de una persona a un evento deportivo para asegurar el buen funcionamiento del mismo. Pero lo que plantea la norma es lo siguiente, dice, justifica del derecho por el cual será aplicado y los mecanismos de consulta y solicitud de eliminación. Y la solicitud de eliminación del derecho a admisión. Usted no puede eliminar el derecho a admisión. Usted puede recurrir contra una decisión basada en el derecho a admisión, pero no puede eliminar el derecho a admisión. O sea, no entiendo cómo funciona exactamente, porque lo que haría esta norma sería decir, ¿sabe qué más? En ciertos casos, el recurrente podría eliminar el derecho a admisión de la persona que está realizando el espectáculo. Así lo entiendo yo, cuanto menos el texto. Diputado Guzmán. Presidenta, en atención al tiempo, que ya estamos terminando la sesión, además porque, por ejemplo, el boletín que lo que hizo, claro, la Secretaría fusionó todos los proyectos y, por ejemplo, hay una parte que dice el boletín 15919-29, que es de mi autoría, justamente recoge algo que acabamos de aprobar. Entonces quedaría con cierta inconsistencia o quedaría reiterado, incluso con cambio en la edad. Entonces quizás, Presidenta, sería bueno que pudiésemos llegar acá y trabajar una redacción conjunta de este artículo, porque son tantas las propuestas de iniciativa legislativa que yo creo que podríamos avanzar en una propuesta más unificada y tratar de presentarla como indicación de nuevo como propuesta a la mesa para la próxima semana. Y partiríamos con eso. Porque claro, hoy día es que son muchos proyectos que están en uno, entonces generó un pequeño conflicto. Ok, muchas gracias, diputado Guzmán. Le va a dar la palabra a don Ricardo. Gracias, señora presidenta. Muy conciso. El problema de base está en la naturaleza jurídica del derecho a admisión. A pesar de que se llama derecho a admisión, no tiene la naturaleza jurídica de un derecho, en rigor es un deber. Y por eso también se agrega como la definición en el artículo 1 bis. Lo que sucede entonces es que este es un deber de los organizadores que, cumpliéndose ciertos requisitos que establece el mismo artículo 3, letra E, inciso 1, violación de condiciones de ingreso y permanencia, tienen el deber de ejercerlo. Sin perjuicio de lo cual, este derecho de admisión, que podría uno denominarlo admisión, no tiene un tiempo indefinido, tiene plazos de duración. Y lo que sucede es que en la regulación del derecho de admisión existen al menos dos mecanismos en los cuales se debe eliminar. Primero, cuando se cumple el plazo de duración que establece la regulación, ley, reglamento, protocolo, o bien cuando existen antecedentes fundados de que los fundamentos que se tuvieron para aplicar el derecho, para ejercer el derecho a admisión no son tales. Por ejemplo, una persona que se le acusa de un delito y que por sentencia ejecutoria se determina que es inocente, o bien que no ocurrieron los hechos por los cuales se le aplicó. Por eso es que se hace esta distinción. La verdad es que
trabajando 7 años con derecho de admisión todos los días, ese es el principal problema que existe, que derecho de admisión viene históricamente en la regulación desde la Ley de Protección de Consumidor, se recogió en la 19.327 y quedó con la denominación derecho de admisión, siendo que, estudiado profundamente, su naturaleza jurídica es la de deber u obligación y no la de derecho propiamente tal. Por lo tanto, su ejercicio no está entregado a la voluntad del organizador. Muchas gracias, don Ricardo. Diputado Celis, ¿quiere la palabra? No, sí, yo seguiré insistiendo que más allá de eso, la palabra elimine tampoco me parece apropiada en el concepto de lo que usted señala. Uno podrá decir que se caduca, que se suspende, etcétera. Eso. Diputado Kaiser. Ok, pues aquí, a ver, el derecho de admisión. Ok, esto es respecto de la duración del espectáculo, estoy entendiéndolo bien. Es decir, si una persona u organización tiene derecho de admisión sobre un estadio, por ejemplo, durante un periodo determinado, a partir del cual, una vez finalizado ese periodo, caduca ese derecho de admisión. ¿Estoy entendiéndolo bien? ¿En ese sentido? ¿Ese es el sentido de la norma? Porque cuando plantea el periodo de tiempo por el cual será aplicado los mecanismos de consulta y solicitud de eliminación de este, en la práctica lo que usted estaría planteando es que mientras se está realizando un espectáculo deportivo donde el organizador, por ejemplo, tiene el derecho de admisión y la obligación también de admitir, pero de rechazar también, ¿no?, a personas que no cumplan con los requisitos, que se podría elevar algún tipo de acción contra el organizador para eliminar su derecho de admisión y poder forzar la entrada. Ese es el punto que no me queda claro aquí, quizás con una mejor redacción, por ejemplo, no sé, eliminar la prohibición de ingreso o alguna cosa por el estilo, queda más claro para la ejecución de la norma. Pues de otra manera es como... ¿Cómo va a ser efectivo cómo va a ser efectivo esto? Ok, diputado, les propongo que dejemos este numeral para la siguiente votación, para que lo puedan revisar y poder llegar a una redacción que nos llame a todos a un acuerdo, y podemos avanzar en los dos siguientes que al parecer no tienen tanta complicación. Aprovechando los 2 minutos, 3 minutos que nos quedan, no, si yo creo en esta comisión. Le tengo fe. Por favor, don Carlos. Entonces queda pendiente el numeral 7. Queda pendiente el numeral 7, entonces corresponde avanzar con el numeral 8, que señala lo siguiente. Incorpórase un artículo 3 bis nuevo, pasando el actual 3 bis a ser artículo 3 ter del siguiente tenor. Artículo 3 bis. Son deberes de quienes realizan o proveen los servicios de venta o entrega de entradas y acreditaciones para espectáculos de fútbol profesional los siguientes. A. Entregar al Ministerio encargado de la Seguridad los antecedentes que le sean requeridos para la fiscalización del cumplimiento de la presente ley. B. Habilitar el acceso al proceso de venta en la página web o entrega de entradas y acreditaciones en tiempo real ante la solicitud del Ministerio encargado de la Seguridad. El reglamento de esta ley definirá la forma en que se dará cumplimiento a esta obligación. Y letra C. Inscribirse en el registro del artículo 30 de la presente ley. Ok, le doy la palabra a don Ricardo, breve para... Gracias, señora presidenta. Muy brevemente, este artículo lo que hace es reconocer y establecer las obligaciones de las empresas que venden entradas, las denominadas tiqueteras. Les da un reconocimiento legal y establece las obligaciones básicas que deben cumplir en la materia, permitiendo también hacer las fiscalizaciones de rigor en los procesos de venta de entrada a la autoridad fiscalizadora del Ministerio encargado de la Seguridad. Muy bien. Sí, diputado Kaiser. No se preocupe. No, sí, sobre todo de derechos humanos. Señora Presidenta, una consulta, porque aquí plantea una serie de obligaciones al momento de la venta de entradas. ¿No sería lógico, si nosotros queremos efectivamente mejorar el control de aquellos que ingresan a los estadios, que las entradas sean vendidas de manera nominativa? ¿Con eso elimina de inmediato también el problema de la reventa? Le doy la palabra a señora Pamela. César.
Sí, por su intermedio, presidenta. Hoy las entradas son nominativas, a no ser que sea para el espectáculo letra D, que ahí en el fondo es con contraste de cédula y la identidad. Pero el proceso de venta y de revisión en el estadio, de contrastar que la persona que está ingresando eso no, es donde apunta este proyecto de mejorar. Y parte de ese, digamos, engranaje es que la etiquetera nos diga en tiempo real qué está vendiendo y qué no, a quién le vende y qué no. Mejora el registro, es como parte de ese engranaje de que esas entradas nominativas sean realmente nominativas y no ingresen documentos, sino la persona que indica la entrada. Porque hoy nos pasa en muchos partidos y nos ha pasado en muchas instancias donde ingresa una persona con derecho de admisión con otra entrada de otra persona. Voy a pedir extensión de 5 minutos. Diputado Guzmán. Solo complementar, ¿la obligación de que la entrada sea nominativa es una obligación legal o reglamentaria? Don Ricardo. Intermedio, presidenta, es una obligación reglamentaria en este momento y eso va de acuerdo a la categorización del partido. Ok. Ponemos en votación entonces el numeral 8. Numeral 8, entonces se pone en votación. Diputado Celis. A favor. Diputado Camaño. A favor. Diputado Giordano. Diputado Guzmán. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Manucheri. A favor. Diputada Acevedo. A favor. Presidenta. A favor. 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado también el numeral 8. Okay. 8 votos a favor. Ok. Y votamos el 9, que es cortito. Y por último, el numeral 9, que señala lo siguiente. Suprime el inciso primero del actual artículo 3 bis, que ha pasado a ser artículo 3 ter, la expresión de los organizadores y asistentes. Le doy la palabra a don Ricardo. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Esto es simplemente para darle un mayor alcance a la obligación que se establece en este artículo, este nuevo artículo 3 ter ahora, que es respecto de la entrega de antecedentes, ya no limitándolo a las obligaciones de organizadores y asistentes, sino que de toda persona, que podría ser, por ejemplo, empresas terceristas que prestan servicios en la organización, entre otros sujetos obligados. Muchas gracias. Entonces, don Carlos, por favor. En votación entonces el numeral 9 de este artículo único del proyecto. Diputado numeral 9. Diputado Giordano. A favor. Diputado Guzmán. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Gracias. Gracias. Diputado Manucheri. Diputada Acevedo. Y presidenta. A favor. 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado también el numeral 9. Ok. Dejamos hasta acá entonces la votación. Continuamos la próxima semana. Le agradecemos a doña Pamela, don Ricardo y a la señora Patricia o señorita Patricia. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.